España, pese a la crisis económica, pese al dramatismo de la crisis económica, goza en estos momentos de un momento inédito en su historia, que nos pasa muchas veces por alto. Por primera vez, posiblemente en la historia de España, por primera vez, no hay violencia política en este país. Nadie muere desde hace más de 3 años como consecuencia de la violencia política. Es la primera vez en la historia de este país que el debate político, el debate democrático, es más abierto. Eso sí, condicionado, insisto, por la virulencia y por el dramatismo de la crisis económica. El debate catalán no es solo se refiere a Cataluña, se refiere al conjunto de España. Pienso, y acabo aquí, y lo he dicho, que en términos de realismo político el proceso no acabará con la independencia de Cataluña, pero que ha abierto un debate de gran profundidad sobre el ordenamiento político y constitucional español en los próximos años. Muchas gracias, Enrique. Albert Rivera, Me interesa intentar por qué motivos prefiero la unión a la separación. Porque el debate es ese. Si queremos seguir unidos dentro de España y dentro de Europa, si nos queremos separar y ponernos trabas y muros en pleno siglo XXI entre nosotros, entre los conciudadanos españoles y europeos. Primer motivo, por razones económicas. Es decir, me parece que es un mal negocio para Cataluña y es un mal negocio para el conjunto de España. Y digo conjunto de España porque no es Cataluña y España, sino Cataluña forma parte de España. No son dos países distintos, sino constitucionalmente, jurídicamente, políticamente, históricamente, Cataluña es parte de España. Motivos económicos, no se la cuenta, es un mal negocio. Las relaciones comerciales, las relaciones culturales, las relaciones humanas, históricas y hoy presentes todavía hacen que vayamos a mercados comunes. De hecho, la Unión Europea no deja de ser y nació como un mercado. Sería un poco contradictorio romper un mercado interior para salir de otro mercado más grande y ir hacia un modelo pues, que a pesar de que en un futuro podía ser distinto, a priori a corto plazo y a medio, pues iba a sufrir las consecuencias para Cataluña y, ojo, para el conjunto de España. Es un mal negocio para todos. Segundo, razones políticas. Hay una Constitución, que los que somos demócratas la respetamos, que dice quién es el pueblo soberano, que somos cada uno de los españoles. Por tanto, cualquier reforma, cualquier cambio, cualquier modificación de nuestro ámbito jurídico y político deberá contar con el visto bueno, como mínimo, de los representantes de las Cortes y de lo que dice la Constitución, que son mayorías amplias, no podía ser de otra manera. Las constituciones se modifican, se cambian cuando hay mayorías amplias, porque si no, evidentemente no son estables. Y esos países democráticos fuertes cambian sus constituciones con cirugía política, con microcirugía jurídica, no dinamitando ni saltándose las leyes, haciendo declaraciones unilaterales de independencia desde el balcón de la Generalitat. Eso que hizo Companys, yo creo que no puede volver a pasar. Tercera razón, humana, me parece muy importante esta, humana y cultural. Es decir, 4 millones de catalanes tenemos lazos directos, padre o madre nacido en otras provincias de España. Y eso a algunos no les importa, a mí me parece fundamental. Se habla del Estado, de la nación, de la administración pública, pero al final somos personas. Y al final, a mí, los lazos que me unen con ciudadanos, vecinos, amigos, familiares en Málaga, en Valencia, en Madrid, son tan importantes como esas falsas razones económicas que creo que no existen. Por tanto, la parte humana me preocupa la fractura interna que se está generando con este debate, lo decía el otro día Felipe González con razón. Ojo con la fractura interna que se lleva en una sociedad cuando alguien plantea un debate como este. Puede tener daños o generar daños irreparables en la división de una sociedad en bandos, cosa que no habíamos conseguido romper después de la transición. Culturales, pues es obvio que Cataluña forma parte de España, que el catalán, el castellano, nuestra cultura es común. Yo no creo que Cataluña sea distinta al resto de España, simplemente tenemos la suerte de tener 2 lenguas, tenemos la suerte de tener un patrimonio histórico y cultural magnífico, pero que es parte de España. Otra cosa es que a veces desde el conjunto de España no se sepa ver, y yo eso también lo critico, que la cultura catalana, el patrimonio cultural de Cataluña, que nuestra historia forma parte del conjunto de España, por cierto, como dice la Constitución en su artículo 3, dice las lenguas españolas, no dice la lengua española, dice las lenguas españolas, por tanto todo eso es patrimonio de todos. Y nuestro patrimonio tiene que servir para sumar, no para dividirnos y para enfrentarnos. Por tanto, el patrimonio de todos, que es la cultura española, también la catalana, tiene que ser algo para unir. Y finalmente, 2 puntos más. El punto moral, a mí me parece que es inmoral defender el levantamiento o el cambio de una frontera para justificar la salida de una crisis económica coyuntural, que es lo que están haciendo algunos. El España nos roba, me parece inmoral. Me parece inmoral señalar al resto de conciudadanos de un país para no admitir la mala gestión, no admitir la crisis financiera, no admitir la crisis de valores que se ha producido en España y en la Unión Europea. Por tanto, la crisis catalana no tiene salida saliéndose de España y de Europa. Es la misma crisis que la que tiene el conjunto de España y la misma crisis que sufre el conjunto de ciudadanos europeos. Sí, acabo. Y el punto histórico, ya lo hemos dicho antes, es decir,
por razones obvias, España, y como país constitucional, ojo, yo no hablo de identidades, sino desde el punto de vista constitucional, formamos parte de un país, una nación, de un ente que se llama España. Por lo tanto, no creo que haya ni derechos de autodeterminación ni nada parecido. Cataluña no es el Sáhara, Cataluña no está oprimida, en Cataluña en la diagonal hay empresas del IBEX y vivimos bien. Lo veis aquí, los catalanes vivimos igual o mejor que el resto de españoles. Por lo tanto, no hay ningún pueblo oprimido. Hay una parte que lo está pasando mal con la crisis y nada más. Por lo tanto, por todas estas razones, yo creo que la independencia no tiene cabida y que es mejor unir que separar. Pediré intervenciones de 3-4 minutos. Creo que es mejor que dejemos los aplausos para el final del acto. Os pido 3-4 minutos por intervención y perdonadme las descortesías si os corto. En caso que el espacio de Juan Fernando, por favor. Buenos días y gracias, Demos, por invitarnos y gracias a todas y todos por llenar esta sala. Creo que el tiempo nos constriñe mucho y por tanto, para que ustedes tengan la mayor oportunidad de tomar la palabra o hacer sus preguntas, tenemos que ser más que telegráficos, muy sumarios, y yo lo voy a hacer. Por tanto, para responder a la pregunta, posición ante la independencia de Cataluña, estoy en contra, no la deseo, y la argumento. Primero porque mis valores son los de un europeísta y un federalista. Podría decir, por tanto, negativamente que no soy un nacionalista, pero no hace ninguna falta. Por supuesto, creo en la política para cambiar las cosas y no consigo otro espacio para ejercer la política que el democrático. Estoy, por tanto, siendo parte de un debate democrático con respecto a esa cuestión que está planteada. Y mi posición la sintetizo primero afirmando que España es un país plural y el pluralismo constitutivo de España es una realidad que debemos convivir. Y a partir de ahí, la Constitución Española de 1978, hace 35 años, afirmó un modelo, sobre todo procesal, procedimental, para ordenar la diversidad y la pluralidad constitutiva de España. Pero hace tiempo que esa Constitución de 1978 rechina por todas las posturas. El edificio constitucional acusa fatiga de materiales. Y por tanto vengo desde hace tiempo postulando una operación de reforma constitucional profunda, de caballo si hace falta, en la que uno de los objetivos que podría acometerse es la cristalización satisfactoria de las identidades compatibles que conviven en España y el reconocimiento de las singularidades que las hay. Por tanto, estoy perfectamente dispuesto a hablar de la singularidad de Cataluña, claro que sí. Estoy dispuesto a hablar de las consecuencias constitucionales que tenga su lengua propia, su cultura propia y, por tanto, su encaje de manera satisfactoria en un modelo de convivencia. Pero en ningún caso estoy dispuesto a aceptar que sea, segundo argumento, la desembocadura de la democracia en sí, ni tampoco una consecuencia inexorable del argumento democrático, el derecho a decidir, el alegado derecho a decidir de Cataluña, su secesión unilateral o su separación con respecto del resto de España. No acepto que la democracia consista en el derecho a decidir cualquier cosa de cualquier manera ni en cualquier momento. No es verdad. Sencillamente no es verdad. Por tanto, denuncio que buena parte del problema planteado consiste en la concesión psicológica que se ha hecho del derecho a decidir como si fuese una desembocadura de la argumentación democrática. No es verdad. La democracia no consiste en que a un ciudadano se le pueda expulsar de la casa de Gran Hermano apretando un SMS. La democracia consiste en reglas de juego. Reglas de juego. Y en España hay reglas de juego para convivir las identidades compatibles. Yo soy canario, español y europeo, y mis valores no consisten en exasperar mi identidad para contraponerla con la de ningún otro, sino en hacerlas compatibles y en convivir con la de los demás. Y por eso creo que no es verdad que Cataluña pueda decidir unilateralmente su independencia como consecuencia o desembocadura de una argumentación democrática. Eso sería tanto como reconocer que Tarragona podría secesionarse de Cataluña, o que en su caso, como sucedió en Canadá cuando se planteó el debate en Quebec, Montreal, que es mayoritariamente anglófona, podría separarse del resto de Quebec, mayoritariamente francófono. ¿Hasta dónde llegaríamos con la alegación o la invocación autoproclamada de un derecho a decidir? Pues lógicamente a la división binaria, en un sí o un no, de una fractura social,
que tiene muchísimo, el 49% derrotado debería aceptar lo que el 51% quiere hacer con su pasaporte, con mi identidad, con mi historia de civilidad y biografías cruzadas, de emociones, afectos cruzados con el resto de los españoles y si quiere con el resto de los europeos. Me parece un horizonte absolutamente indeseable. Y por supuesto no hablo solamente de la historia compartida y por tanto de la estructura económica y social de interrelaciones e interacciones, sino de las emociones y de las vivencias compartidas que deben ser preservadas en un debate democrático digno de ser librado. Por tanto, mi respuesta es no estoy a favor y estoy perfectamente dispuesto a una operación de reforma constitucional que encaje la singularidad de Cataluña, pero en ningún caso aceptar que Cataluña tenga un autoproclamado derecho a sesionarse del resto de los españoles sin contar con el resto de los españoles. Muchas gracias, Fernando. Alberto. Eran 4:30 y ya son 10. Bueno, muchas gracias por la invitación. Como sabéis, soy el presidente del Círculo Catalán de Negocios, que es una institución formada, una asociación formada básicamente por empresarios, emprendedores, industriales y autónomos profesionales liberales del mundo de la empresa, básicamente, que está a favor de la independencia de Cataluña, por distintos motivos que tampoco en 4 minutos, espero que no me exijáis, son 3 minutos al final, me exijáis poderlas resumir. Sí que quería comentar que cuando nosotros nos constituimos como entidad, ya comenzábamos a denunciar ciertas cuestiones que afectaban a la economía y que afectaban a ese encaje tan emotivo entre españoles, que en principio es un valor positivo. De entrada, no lo negamos. Sin embargo, parecía que Separat no escuchaba y yo dudo que aparte de la voluntad retórica de establecer estos lazos y esta voluntad democrática pueda continuar produciéndose. Nosotros vemos la independencia de Cataluña desde un punto de vista pragmático, no emotivo. Evidentemente el espacio español tiene que continuar existiendo, estas relaciones entre catalanes y el resto de españoles. En este sentido nosotros no tenemos absolutamente ningún inconveniente. Es cierto que también tenemos familia en el resto de España. Sin embargo, las cosas han llevado a una situación límite. Yo desconozco del todo, bueno, no del todo, pero desconozco cómo se vive la situación desde Madrid, pero desde luego desde Cataluña la situación se está llevando a una situación límite. Ya hace años que se están denunciando ciertas cuestiones como déficit fiscal, déficit en infraestructuras, cuestiones que formaban parte del discurso victimista, un discurso victimista en el cual nosotros hemos caído sin quererlo también. Y desde luego ya no estamos dispuestos a argumentar con argumentos de discurso victimista un derecho que tienen reconocidos todos los pueblos del mundo, si así lo desean. El espacio europeo, evidentemente el espacio europeo es un marco jurídico que hay que respetar, pero también hay que entender que la secesión o la sucesión de estados en principio no tiene que afectar a los regímenes de fronteras, a los regímenes fronterizos. Y eso no afecta únicamente a la Unión Europea, es un principio que establece el derecho internacional ante la secesión de estados. En todo caso, quería comentar que no estamos únicamente ante la secesión de Cataluña, estamos ante una crisis constitucional histórica, que no solo afecta únicamente a Cataluña, porque el proceso soberanista en Cataluña va a poner en cuestión, la fortaleza de los valores democráticos y del propio ordenamiento constitucional español. Antes comentaban, bueno, aquí no ha habido muertos. No, claro que no ha habido muertos, faltaría más. Pero desde luego la democracia española es una democracia de 30 años. No sé hasta qué punto está asentado en las generaciones, en esta generación que está aquí sí, pero desde luego no sé hasta qué punto está asentado que todos estos vínculos entre españoles no sean más que pura retórica. Y desde luego la secesión, bueno, el proceso soberanista o secesión, desde luego va a comportar una crisis constitucional considerable. Un minuto, perfecto, en un minuto. Menos, en un minuto. Para nosotros, el problema para Europa no es Cataluña. El problema para Europa en buena parte es España. En Europa hay muchas voces, en Alemania, en países escandinavos, en Austria, etc.,
Hay muchas voces que están cuestionando el modelo de funcionar, el modelo escasamente económico de funcionar de la economía española. No estamos ante una crisis de carácter coyuntural, estamos ante una crisis de carácter estructural. Esta crisis en la que vive España, esta crisis de las infraestructuras, ya se ha vivido con anterioridad. Recordemos la crisis de los ferrocarriles de 1866. Un endeudamiento, un sobreendeudamiento del Estado para construir infraestructuras que no llevan a ninguna parte. Por tanto, nosotros no estamos ni en contra de España ni en contra de los españoles, faltaría más. Estamos en contra de la falta de racionalidad, de la falta de economía, de la falta de pragmatismo. Muchas gracias. Gracias. Buenos días a todas y a todos. Agradecer a Demos que haya permitido que nos podamos explicar y a Esquerra Republicana concretamente que nos hayáis invitado a participar en este debate. A nadie se le escapa cuál es la posición de Esquerra Republicana en relación a la independencia de Cataluña. Entre sus objetivos de Esquerra Republicana como partido está la independencia de Cataluña y la configuración de una república catalana, y a nadie se le escapa que Esquerra Republicana es un partido de la ciudadanía. Efectivamente existen unas reglas del juego democrático, efectivamente. Y estas reglas del juego democrático han de poder posibilitar que cuando hay una mayoría de ciudadanía que pretende ser oída, esta ciudadanía pueda expresarse. Es fácil decir que las reglas del juego, según los intérpretes, no permiten determinadas posiciones. Bien, pues hace bien el señor Juan Fernando López Aguilar de recordarnos estas reglas del juego, porque en definitiva también la perversión que ha habido de algunas de los intérpretes de estas reglas del juego, perversión en el sentido, por ejemplo, del Tribunal Constitucional, la extrema politización del propio Tribunal Constitucional, que acaba convirtiendo al que debería ser el árbitro intérprete de la Constitución en un árbitro casero. Yo apelaría, por ejemplo, y para hacer una revisión histórica de verdad, apelaría a aquellos principios que inspiraron la interpretación de la Constitución Española del 78 en esos primeros tribunales constitucionales cuya composición fue capaz de hacer de intérprete, mejorando sustancialmente el contenido de esa propia Constitución. Por ejemplo, la posibilidad de que la Comunidad Autónoma de Andalucía pudiese acceder a la autonomía por una vía o una interpretación extensiva del propio artículo que le permitía acceder a la autonomía. En consecuencia, ese intérprete originario de la Constitución que fue capaz de hacer una interpretación que fuese más allá de la literalidad de la Constitución, pues en estos momentos no existe. Y no existe porque ha habido una voluntad partidista o partidaria de determinados partidos políticos de componer los intérpretes, los árbitros de aquellas reglas del juego a su manera. Eso ha originado unas situaciones de tensión que en definitiva nos han abocado a donde nos han abocado. Y esto aparentemente es la segunda pregunta. Pero a mí me gustaría plantear la cuestión desde el proceso democrático. Es la ciudadanía que demanda la posibilidad de ser consultada. 2. No hay fractura social. No es verdad que exista fractura social y yo les invito a que vengan ustedes cuando quieran y comprueben de primera mano que no existe tal fractura social. Hay una voluntad de determinados partidos políticos de plantear esta cuestión como una fractura. Ustedes me podrán decir lo que quieran, pero que la ciudadanía de Cataluña sea capaz de salir a la calle. En el 2012, 1,5 millones de personas en Passeig de Gràcia, Diagonal, Plaça Catalunya. Libremente, espontáneamente, familias enteras, sin ningún incidente. Este año, más de 1,5 millones de personas desplegadas por todo el Principat, dándose las manos. ¿Qué fotografía tan potente? Yo no sé, ustedes podrán decir que la ciudadanía catalana está fracturada. Sale a la calle voluntariamente sin ninguna... no hemos tenido confrontaciones, por tanto, no hablan de fractura social. No es verdad que exista fractura social. Muchas gracias. Muchas gracias, Daremos en primer lugar por invitarme a participar en esta mesa redonda, por tener la oportunidad de conocernos un poco. En esta primera intervención, ni un solo artículo de la Constitución, ni del derecho internacional, ni de los modelos comparados, ni de la Constitución, ni del Estatuto de Autonomía. Creo que puedo ser más útil si aporto algunos elementos de reflexión de lo que yo creo que está sucediendo en Cataluña y en algunos sectores
de la sociedad catalana, porque lo más importante aquí es abrir los ojos y ver lo que está sucediendo. Y por términos generales, yo soy una persona bastante púdica que no suelo hablar de los asuntos personales, ¿no? Pero en este caso yo os quiero señalar que algo está cambiando en Cataluña y en algunos sectores de Cataluña. Yo hace 25 años aproximadamente que soy militante de Convergencia. Mi padre fue fundador de Convergencia en la clandestinidad, antes del nacimiento de la democracia. Últimamente alguna gente dice en Cataluña, Convergencia se ha radicalizado, Convergencia se parece cada vez más a Esquerra Republicana, con todo el respeto y cariño a mi compañera de mesa. Yo vengo de otro ámbito. La última vez que me presenté en mis cuartas elecciones soy un representante electo en el año 2011 con el 39,7% de los votos por la demarcación de Girona. Aquella gente que me votó, que es aquella gente que venía de un partido Convergencia que intentaba dar continuidad a una implicación en la política española, que veníamos de aquel proyecto de Miquel Roca, del Partido Reformista, 0 diputados de España, 18 diputados en Cataluña, que habíamos intentado y contribuido a la gobernabilidad de España con el PSOE, con el PP, con la investidura de Aznar el año 96, la votación de la investidura de Aznar en el año 2000. ¿Por qué? Mucha gente se preguntó, porque con Aznar estamos negociando un intento de reforma constitucional. El intento de la reforma fallida en profundidad de las estructuras del Estado, porque nosotros nos lo tomamos muy en serio como una reforma a 25 años vista, con la reforma del Estatuto de Autonomía de Cataluña. Lamento decir, porque yo sé que Juan Fernando López Aguilar es un jurista fino que trabaja en profundidad, pero que al final la reforma del Estatuto de Autonomía de Cataluña no fue pensada por parte de quien tomó algunas decisiones como una operación a 25 años vista, sino para salvar 3 meses de votaciones en el Congreso de los Diputados. Pues bien, esta gente que viene de lo que podríamos llamar el partido moderado de Cataluña, estas clases medias, de autónomos, de trabajadores, esta gente que vota y que votaba Convergencia y Unió, esta gente de manipulaciones de la televisión pública y de la escuela de los niños machacados, la televisión, bueno, sí, pues, gente normal y corriente con todos vosotros han llegado a un agotamiento en cuanto a la percepción de que España es un Estado respetuoso con la prioridad y la libertad de cada uno. Bueno, parece que han salido temas interesantes como para hacer algún tipo de puntualización por los miembros de la mesa. ¿Quién quiere abrir el debate? Dos cositas. 2 minutos, por favor, máximo. Dos cosas. Primero, no, que se ha dicho una cosa que es falsa y creo que hay que decir para saber la verdad. Se ha dicho que todos los pueblos del mundo tienen derecho a autodeterminación. Todos los pueblos que se constituyen como pueblo y por tanto, en este caso, que están oprimidos o que bajo la consideración de la ONU de aquellos pueblos que sufren la falta de democracia, una discriminación por razón de etnia, por razón de origen, pues lo tienen. Estamos hablando de Oriente Medio, pues el caso más claro es el Sahara. Pero claro, decir eso de las provincias que están en Cataluña y la comunidad autónoma que forman parte de España, pues es falta de la verdad. Porque Cataluña, lo he dicho antes, lo repito, no es un pueblo oprimido ni se puede acoger a un derecho que no existe en ninguna constitución del mundo. Bueno, sí, en Etiopía, ninguna más, no me equivoqué. Pero el derecho de autodeterminación no existe. La última que existía era Yugoslavia y no fue un buen ejemplo. En Yugoslavia, cuando se reconoció en el año 74, 78, 74, la autodeterminación de cada uno de los territorios de Yugoslavia, ¿no? de la Yugoslavia. Y después otro punto. España no funciona, yo en eso estoy de acuerdo, empezando por Cataluña. Cataluña tiene el mayor endeudamiento de todas las comunidades autónomas. En Cataluña hay aeropuertos vacíos como el resto de España. En Cataluña hay corrupción como en el resto de España o más. Y en Cataluña el primer problema es el paro, el segundo problema de las encuestas es la corrupción, el tercero la economía y el cuarto los partidos políticos, que casa exactamente con los mismos problemas comunes de los españoles. Por tanto, no hay una diferencia de crisis catalana y el conjunto de España. Sufrimos la misma crisis y hay que dar soluciones conjuntas a la misma crisis. Y finalmente, la ciudadanía que puede hablar, en este país la ciudadanía puede hablar cada vez que se convocan elecciones democráticas. Hay unas europeas, municipales, autonómicas, generales, y se puede hablar y se puede votar. Si alguien no está a gusto gobernando una autonomía, que no quiere gobernar una autonomía, sino quiere desmontarla, que convoque elecciones autonómicas, o que las generales intenten defender una reforma constitucional, como decía Luis Aguilar, pero lo que no puede ser es, no me gustan las reglas del juego y me las salto. Yo creo que eso
matizar 4 apuntes que son básicamente jurídicos, pero que traen unas consecuencias de un discurso populista que yo creo que genera confrontación y fractura social, efectivamente. Esther, 2 minutos. Sí, yo quería puntualizar